Centro Cristiano El Redil presenta la reflexión de hoy. En esta oportunidad quiero compartirles acerca de cuál es el objetivo de la oración. Todos sabemos que la oración es una parte importante de la vida cristiana, es el modo en que nos comunicamos con el Señor y también le adoramos y le alabamos. Y para entender el propósito de la oración es importante que aclaremos algunos puntos acerca de razones y motivos equivocados en el mundo, en la cultura, acerca de la oración incluso entre cristianos, que debemos analizar primero. La oración no es negociar con Dios, como algunos creen, no es exigirle a Dios cosas, no se trata solamente de pedirle cosas, no es tampoco un ejercicio terapéutico tipo meditación, tampoco tiene que ver con el asunto de que alguien cuando ora está molestando a Dios o está quitándole tiempo, ni mucho menos tiene que ver con una forma de controlar al Señor. Y por último, la oración no es una forma de presumir de la propia espiritualidad de alguien ante los demás. Mucha gente cree que la oración consiste únicamente en pedir cosas a Dios, aunque por supuesto la súplica es una parte importante según Filipenses 4:6, pero no es el único propósito de la oración. Orar por nuestras necesidades y la de los demás es necesario y muy beneficioso, pero la oración es mucho más que eso. Dios no es como un genio mágico que responde a todos nuestros deseos, ni tampoco por otro lado es un Dios débil al que podemos controlar con nuestras oraciones o con nuestros sentimientos. La mejor manera de aprender sobre el propósito de la oración es estudiar el ejemplo de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Él oraba por sí mismo, oraba por los demás, oraba para estar en comunión con el Padre. Juan 17 es un claro ejemplo del uso de la oración por parte de nuestro Señor Jesucristo. No solo oraba para que el Padre fuera glorificado, sino que también allí mismo ora por sus discípulos, por los que iban a creer por la palabra. El someterse a la voluntad del Padre fue otro aspecto de la vida de oración de Jesús, que evidencia en el huerto de Getsemaní, cuando él ora y dice: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Como cualquier petición que tengamos, debemos siempre someterlo a la voluntad del Señor. Además, Jesús intercede por los demás. La oración es también una forma de fortalecer nuestra relación con Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo a medida que oraba al Padre durante todo su tiempo del ministerio terrenal. Las personas que mantienen relaciones buscan naturalmente comunicarse entre sí y pasar tiempo juntos, y la oración es nuestra comunicación con Dios y es una clara evidencia de lo que debemos hacer. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que pasaron mucho tiempo en oración, en comunión con el Señor, tratando de entender su voluntad. En última instancia, el propósito principal de oración es la adoración. Cuando oramos al Señor estamos reconociendo lo que Él es y agradeciendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así es que la oración es un acto de adoración. Hay muchos ejemplos de la adoración en la Biblia. Te puede leer, por ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versos 15, primera libro de Crónicas 17:20, Salmo 86:12, Juan 12:28 y Romanos 11:33 al 36. La forma de orar debe reflejar este propósito. Nuestra atención debe concentrarse, centrarse, enfocarse en quién es Dios, no en nosotros mismos, ni siquiera en nuestras necesidades. Curiosamente, el modelo de oración que Jesús dio a sus discípulos en Mateo 6, conocido como el Padre Nuestro, tiene pues todos estos elementos. La primera parte incluye alabanza y adoración a Dios. Luego, la segunda parte pasa por la oración que se haga la voluntad de Dios. Después viene una súplica por nosotros mismos y por los demás, y así como una petición de fortaleza para hacerle frente a las tentaciones. Así es que Jesús, esta oración, cuando lo hace por sus discípulos, por sí mismo, nos muestra todas las razones para la oración que esté enfocada en este centro, en este propósito que es la adoración al Padre Celestial. Así que la oración es una parte importante de la vida cristiana y la vida de oración debe desarrollarse. La oración no solo afecta a nuestras vidas y las vidas de los demás, sino que también es una forma de comunicarnos con el Señor y de crecer, sobre todo, en nuestra relación con Él. En el corazón
de la oración siempre hay un acto de adoración al Señor. Así es que la palabra de Dios pone énfasis en el poder y el propósito de la oración y por lo tanto no debe ser descuidada en ninguna manera. Finalizo esta reflexión leyendo para ustedes Salmo 86:12, y lo hago en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Así es que no se olvide que el objetivo principal de la oración, más que comunicarse con el Señor, es adorarle y exaltarle.